Capítulo 5 de la carta a los romanos. Y queremos predicar la palabra de Dios en este día dándole un título. No sé si ya estamos conectados, hermanos Eli. Oramos que la palabra de Dios llegue y traiga sanidad en las vidas, en los corazones de todos aquellos que la escuchan. ¿Verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios trae sanidad, la palabra de Dios trae reconforte, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es consuelo a los afligidos, amén. Y la palabra de Dios es viva porque es precisamente la palabra de Dios. Hermanos, hoy queremos hablar acerca de algo que nos recomienda el apóstol Santiago. Santiago en el capítulo 1 y versículo 2, podemos usar ese versículo, el anterior. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 y versículo 2: Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y el título de la enseñanza de hoy es gozo en las tribulaciones, o gozo al final de la prueba, al final de la lucha. En el mundo entero, hermanos, no importa, yo siempre he dicho que hay idiomas que son fáciles de entender, ¿verdad? O más bien lenguajes que son fáciles de entender, aunque uno no conozca el ruso, el alemán, el inglés. ¿Por qué no decir algunos no conozcan el español? Pero hay lenguajes que son muy conocidos, ¿verdad? Como es el lenguaje del sufrimiento, lo que es el lenguaje, del dolor, el lenguaje de la tristeza, el lenguaje de las lágrimas. Cuando uno ve a una persona triste que llora, o sea, simplemente cuando vemos un hogar donde ha fallecido un ser querido, pues aunque en muchos lugares ya las cosas tal vez siempre han sido igual, pero recientemente en las ocasiones que hemos ido a México hemos visto cosas pues que antes no se hacían en los funerales, o más bien en los sepelios, sí, también en los funerales. Cuando nosotros estábamos jóvenes, pues realmente cuando había un deceso en la familia, pues todo lo que se escuchaba era dolor, lamento y gemidos. Y ahora cuando llevan el cuerpo al cementerio y cuando están velando al difunto, pues, quien sea, hombre o mujer, pues ahora lo que hay es música, ¿no? Y en aquellos años pues las cosas eran al revés. Y ahora uno ve como que no hay, no sé cómo decirles, ¿verdad? Tanto clamor, tanto gemido. Ahora se contratan bandas, se contratan mariachis y los tiempos cambian. Pero igualmente, hermanos, el dolor no deja de ser dolor. La partida de un ser querido pues no deja de ser un hueco, ¿verdad? No solamente que queda físicamente en la casa, en el hogar, sino también en el corazón. Pero no necesariamente tiene que haber un difunto para que haya dolor, para que haya tristeza. A veces las situaciones, digamos una pérdida de trabajo, también causa angustia, también causa preocupación, mayormente cuando no hay recursos ahorrados, cuando le ponen una notificación en la puerta de la casa o del departamento que tiene que desalojar, cuando le mandan un aviso de la electricidad que está atrasado, o por qué no, hasta cuando llega el cobro de la luz exagerado. Entonces todo esto pues causa preocupación. Y cuando los apóstoles escribieron estas porciones bíblicas en el capítulo 14 y versículo 22 del libro de los Hechos, ahí la Biblia nos dice que cuando Pablo y Silas pasaron por cierto lugar, o más bien iban por todas las iglesias, dice que iban confirmando los corazones de todos los hermanos y animándolos a que fueran fieles al Señor, porque en ese tiempo pues la iglesia estaba pasando por un grado de tribulación extrema. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo, perseguida, ¿no?
Y cuando alguien leyera lo que dice Santiago, hermanos míos, les pido que se gocen, que se alegren cuando se hallan en diversas pruebas. Va a decir alguien, ¿y cómo me voy a alegrar cuando tengo un aviso que si no pago para el día 3 del día, es un decir, ¿no? Que si no pago para el día 3 del mes me van a cortar la luz? Y cuando ya ha agotado todos los recursos, que no tiene dinero, que ha pedido por aquí, ya ha buscado por allá, y que nadie le dice, pues yo tengo el dinero, no te preocupes, ¿verdad? Cuando una persona está batallando de esa manera, pues cómo se va a gozar, cómo va a, como les digo, a levantar las manos y alegrarse. Pero sin embargo es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando alguien ha buscado trabajo por semanas y a donde quiera que va se le cierran las puertas, hermano, y que lea esta porción de la palabra de Dios. Hermanos, yo les pido que se alegren o que haya sumo gozo. Usa el escritor sagrado una palabra muy exclusiva, muy especial. Dice, tener por sumo gozo. Cuando dice la Biblia tener por sumo gozo, no dice de una alegría superficial, sino que el gozo tiene que ser de todo corazón, de que tiene que ser algo genuino, algo real, ¿no? Entonces, lo que están diciendo, el mensaje que llevan Pablo y Silas por todas las iglesias es que es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas persecuciones, de muchas pruebas, de muchas dificultades, entremos en el reino de los cielos. Entonces, pero si la pregunta fuera, ¿quién en la vida es el que no ha pasado por un problema? Hace muchos años leí una historia de un hombre rico que tenía un hijo. Esta pareja tenía solamente un hijo. Y un día, sentados a la mesa, le dijo el papá, cuando estaban desayunando, le dijo, hijo, debes disfrutar la riqueza que tú tienes, porque no todos tienen la bendición de haber nacido en un hogar rico, donde no te falta absolutamente nada. Y el hijo, aunque pequeño, le agradeció al padre por haberle dado un hogar donde no carecía de absolutamente nada. Pero, hermano, la vida siempre tiene sus vueltas, la vida, el camino de la vida siempre tiene sus curvas, sus recovecos, ¿no? sus sobresaltos, sus obstáculos. Y un día, por alguna razón desconocida, ¿verdad? Que una de esas cosas que uno no piensa, el hijo, cuando iba a la escuela, fue atropellado, y al ser atropellado pues perdió la vida. Entonces esa fue la primera parte que tocó el hogar, donde parecía que nunca iba a haber desdicha, donde parecía que nunca iba a haber tristeza. Al hijo se le llevó a los mejores hospitales, pero pues él había muerto en el momento del accidente. Entonces, después del sepelio del hijo único que esta pareja tenía, pues el padre se dio a los vicios y consumió todos los bienes que tenía, gastó absolutamente todo, y aquel hogar que gozaba de gran satisfacción económica, de una solvencia económica que parecía que nunca se iba a acabar, hermanos, aquel hogar vino a caer en la desdicha, vino a caer en la desgracia. Entonces, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos la alegría y el entusiasmo de haber vivido una paz con Dios, hermano, llega a veces el momento, llega la tragedia a la casa, y el gozo, el entusiasmo, la felicidad que parecía ser perenne, que parecía ser eterna, hermanos, pues muchas veces llega a traer luto y a traer dificultades. Y cuando hablamos de luto, no necesariamente tiene que haber fallecido alguien, ¿no? Porque cuando el corazón se luta, ¿verdad?, por causa de alguna situación, pues trae cierto dolor. Entonces Pablo y Silas van predicando por todas las congregaciones de aquel tiempo, diciéndoles a las iglesias que no se escandalicen, ¿verdad? Porque hace unos 2 o 3 meses atrás les dije 2 o 3 domingos seguidos, que cuando acontece una situación a alguien, pensamos que somos el caso único, que somos los únicos a quienes nos está sucediendo eso, ¿verdad? Si alguien se enferma de cáncer, si alguien tiene de leucemia, si alguien tiene cualquier otro tipo de enfermedad,
pues pensamos que somos los únicos, que nadie, ¿verdad? Entonces le clamamos a Dios, pero ese es el otro problema, que a veces nos encontramos, que a veces levantamos nuestros ojos al cielo y como si el cielo fuera de bronce, como que nuestras oraciones no suben más allá del techo. Entonces, hermanos, Job, cuando estaba pasando por esa situación terrible, hermanos, él dijo, ¿verdad? En el capítulo 19, quisiera que leyéramos lo que dice Job en el capítulo 19. Gloria a Jesús. Y pues ustedes conocieron, o los que han leído la historia, el testimonio de Job, ustedes saben que la tristeza que le embargaba, la pobreza de la cual ahora estaba, pues digamos, no gozando, gloria a Jesús, sino que estaba pasando por una vida, una clase de vida que él no había tenido, ¿verdad? Él no había vivido, él nunca en su vida había experimentado a la mesa de la casa de Job y de sus hijos. Nunca faltó la leche, nunca faltó el queso, nunca faltó la carne, nunca faltó la comida. Independientemente que en esos años o en esos tiempos no hubiera refrigeradores en casa de Job, en el capítulo 19 de Job, hermanos, siempre hubo más que lo necesario, más que lo indispensable. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, la casa de Job siempre estuvo rodeada de criados, de sirvientes. La casa de Job, el hogar de Job siempre fue visitado, hermanos, por muchos parientes, por muchos amigos. Pero, hermanos, como siempre se llega ese momento triste, dice la palabra de Dios en el capítulo 19, donde Job, ¿verdad?, levanta sus ojos al cielo. Dice la palabra de Dios, pudiéramos leer todo el capítulo, pero comenzando en el verso 19, dice así la palabra, ¿verdad? Porque él se miraba triste. Ahora la condición que encontraron sus amigos, usted se imagina la sorpresa que sus amigos encontraron al llegar a la casa de Job, cuando él era un hombre rico, vestido de lujos, de alhajas, qué sé yo, ¿verdad? De ropas lujosas, gloria a Jesús. Hermanos, cuando llegan y lo encuentran, de toda la grandeza que Job había tenido, ahora lo único que tiene, está sentado en un montón de ceniza. Se pone ceniza sobre la cabeza, sobre las llagas, se la pone y se talla a ver si la ceniza le mitiga un poco el dolor, el ardor que le provocan aquellas llagas que él tenía sobre todo su cuerpo. No solamente, ¿verdad?, cuando tenemos una llaga, una sola llaga en una parte del cuerpo, cómo molesta, ¿verdad que sí, hermano? Y a veces usted se pone que pomada de la tía, que pomada de la campana, hermanos, y ninguna de esas cosas le alivia tan siquiera, ¿verdad?, un poco la molestia. Imagínense Job, hermano, sentado en una situación así, y lo único de la riqueza que tenía, de los lujos de los cuales él había gozado, ahora pues solamente tiene un tiesto, un pedazo de barro con el cual se rasca para mitigar o para sentir un poco de alivio en la comezón. Entonces, cuando llegan los amigos, dice la palabra que se quedaron mirándolo por 7 días. Y por 7 días no se atrevieron a decir absolutamente nada. Se quedaron contemplando aquella escena, aquella imagen, y seguramente se miraban el uno al otro y decían, ¿pero qué le pasó a Job? Pudieron decir muchas cosas. Entonces Job, cuando llegan los amigos y empiezan a acusarlo de que ha cometido una falta grave, entonces Job reniega y les dice, en el verso 19 dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Imagínense, todos sus íntimos, está hablando del círculo de amigos íntimos, de aquellos que vivían siempre cercanos a él, ¿verdad? Porque hay un dicho en el mundo, tanto tienes, tanto vales. Si no tienes nada, pues nadie te procura, nadie te visita. Entonces es lo que dice Job, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Verso 19. Y el verso 20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Imagínense. Y sigue diciendo en el versículo 21,
porque sus amigos estaban rodeándolo a él. Aleluya. Y dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Hermanos, muchas veces la gente reclama y dice: a mí Dios ni me escucha, a mí Dios nunca me ha escuchado. Yo he ayunado, he orado, me he levantado, voy a la iglesia y he hecho tantas cosas y a mí Dios no me escucha. Entonces, hermanos, hay una versión donde dice que, dice Job, dice: porque Dios se ha vuelto mi enemigo. Y hay mucha gente que dice: Dios es mi enemigo. Dios no es mi amigo. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, o lo vuelvo a leer, el verso 21, dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Y luego dice el verso 22: ¿por qué me persiguen como Dios y ni aún de mi carne se sacian? Entonces, hermanos, lo que está diciendo ahí, gloria a Jesús. Pero si leemos un poquito más atrás, dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 19, dice: hizo alejar, refiriéndose a Dios, dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartan de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Aleluya. Imagínense aquellos hombres, las criadas, los sirvientes, que en un momento cuando Job estaba disfrutando de su riqueza, seguramente le decía: sí Señor, y sí mi Señor, y sí Señor, que es la costumbre, ¿no? que había o que hay. Pero hermanos, ya cuando Job no tenía absolutamente, él les hablaba a las criadas, a los sirvientes, y lo ignoraban como si no hubiera sido el hombre pudiente, el hombre que les pagaba y que los recompensaba. Ahora él los llama para que le presten algún servicio y le dan la espalda, lo ignoran como si no fuera, hermanos, absolutamente nadie. Hermanos, estamos hablando de un hombre que fue riquísimo en su momento. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 17: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Y dice el verso 18: aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Aquellos que en un momento lo apreciaron. Hermano, y la palabra de Dios nos dice de verdad que lo que dice Santiago, que debemos tener por sumo gozo. Uno de los ejemplos maravillosos que encontramos de este gran hombre de Dios, dice la palabra que en todas las cosas que él dijo, en medio de la tribulación, de la angustia, de la escasez y del dolor que lo agobiaba, dice la palabra que él nunca renegó contra Dios. Dice la palabra que él nunca se quejó de estar en esa situación, sino que una de las expresiones más hermosas que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Por qué? Porque Él es el que da y Él es el que quita. Amén. Dice el salmista: es por demás que se vayan tarde a descansar y que se levanten temprano, porque Dios a quien Él quiere enriquece, y la riqueza de Jehová no produce dolor alguno, no produce angustia. Hermanos, y todo esto que le había sobrevenido a Job, pues realmente, hermanos, no es porque Job había pecado, porque la tendencia todavía igual. Cuando alguien está pasando por algún problema, inmediatamente viene la acusación. No, pues le habrás fallado a Dios, te habrás equivocado, pídele perdón. Y todo esto le aconteció porque dice la palabra de Dios en Job, en el capítulo 1, versos del 9 al 11, que un día llegaron los hijos de Dios a la presencia de Dios al cielo. Y cuando llegaron todos, entre todos los hijos de Dios, y cuando habla de los hijos de Dios, habla de los seres celestiales. Dice la Biblia que llegó, hermanos, entre aquella muchedumbre, entre aquella multitud que llegó a la presencia de Dios, entre ellos llegó también Satanás. Y como Dios conocía las intenciones del enemigo de Job, hermano, Dios desde su morada lo había estado contemplando, que Satanás había estado dándole vueltas
a la vida de Job, a la casa de Job, hermano. Así que cuando llegó Satanás a la presencia de Dios, Satanás no ignoraba lo que el enemigo había estado buscando, Padre Cristo. Entonces, por eso el apóstol Santiago dice claramente, nos dice a nosotros que debemos tener siempre mucho cuidado y que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Amén. Porque lo mismo dice Santiago, que Satanás anda cual león rugiente. Y cuando habla que anda como león rugiente, no habla como los gatos que llegan y le hacen caricias, hermano. El león con solamente un zarpazo derriba a las personas. Aunque aquí, hermano, Satanás pues habla de una manera simbólica, ¿no? Pero Satanás es un enemigo real, es un enemigo genuino, es un enemigo auténtico. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás aborrece todo lo que Dios hace bueno. Amén. Cuando hubo una conversación entre Satanás y Eva, y le dijo, una vez le preguntó Eva a Satanás, le dijo, oye, le dijo, ¿y por qué nos aborreces tanto? Le preguntó Eva a Satanás, a lo que el diablo le contestó, porque yo fui hecho, nomás fui creado, en cambio Dios los hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Entonces, hermanos, Él todo lo que Dios ama, lo que Dios salva, lo que Dios aprecia, el enemigo lo aborrece. Por eso dice el apóstol Pablo que no debemos ignorar sus maquinaciones, que no debemos ignorar su forma tan tremenda con que nos persigue. Entonces dice la Biblia que llegó, hermanos, Satanás al cielo, y cuando le hizo la pregunta Dios a Satanás, dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra? Wow, qué tremendo, ¿no? Hermano, porque Dios había visto todo lo que el enemigo había estado buscando. Y luego dice la palabra que respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso Job te sirve nada más porque eres Dios? Dice, ¿no le has cercado alrededor de él? O sea, Satanás había estado buscando una abertura, un lugar donde él pudiera infiltrarse y llegar a la casa de Job y causarle algún daño. Entonces le dice, no ha cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, lo que Satanás estaba diciendo, que Dios había puesto un círculo de protección. Y luego sigue diciendo Satanás y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Entonces, hermano, Satanás reconoce que la protección divina estaba en Job, en su casa, en sus hijos y alrededor de todo él. Entonces él reconoce todo esto porque él había intentado llegar y dañar, gloria al Señor Jesús, ¿verdad?, a Job y a toda su casa. Gloria a Dios. Pero Satanás le hace una petición a Dios y le dice, quítale lo que tiene. Quítale lo que tiene y verás que Job no va a ser lo que él dice que es. Amén. Entonces, hermanos, las pruebas nos sirven para fortalecer. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5 y versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Entonces, hermano, como que esto es una cosa, como les pudiera decir, algo que no puede existir, que no puede ser en medio del dolor. Por ejemplo, hermanos, cuando una madre pierde un hijo, ¿cómo se va a alegrar? Es lo primero. Imagínense si una madre perdiera un hijo y que los vecinos, la vecindad, la vieran que celebra, que se alegra, que se goza, que grita, gloria a Dios. Lo primero que diría, esta mujer está loca, pues ha perdido su hijo. O una mujer que acaba de perder a su marido, que lo ve tendido y que celebra, que goza, que grita de alegría. Pues la gente, hermanos, entendemos, esta mujer, ¿qué le pasa? Bueno, ¿verdad? Alguien que pierde su trabajo, que lo acaban de correr y que sale y que sus compañeros lo ven que sale cantando. Hermanos, pues una persona que lo acaban de despedir, hermano, ni quiere hablar con nadie, ni quiere que le pregunten.
Amén. Imagínese que salga feliz. Me acaban de correr, me acaban de despedir. Gloria a Dios por ello. ¿Sí me entiende? Hermano, es lo que dice la palabra, dice, y no solo esto, sino que también debemos gloriarnos, debemos sentirnos contentos en las tribulaciones. Pero luego nos dice el versículo 4, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que, hermano, cuando alguien pasa por esta cosa, yo creo que debemos decir, como dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y también podemos decir, hermanos, Dios tiene algo mejor para mí. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién en esta vida no ha pasado sufrimientos? ¿Quién? Dígame. Todo el mundo, amén. En todas las naciones, ¿verdad? Los ricos, los pobres. Imagínense si los pobres, si los ricos sufren, pues cuánto más los pobres, ¿no? Hermano, así que los versículos que he estado mencionando, como dice la palabra en Hechos 14, 22, donde llegan los hermanos y al lugar que llegaban siempre les decían lo mismo, porque la iglesia estaba siendo perseguida, y les decían Pablo y Silas, amén, dice, es necesario, no se escandalicen, es necesario que a través que pasemos por ciertas situaciones difíciles, porque a través de todo esto podemos llegar al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que Satanás le dijo a Dios, quítale lo que tiene. Y luego le dijo Dios, está bien, te voy a dar permiso que le quites todos sus bienes. Y un día Job se levantó, hizo la oración matutina diaria, aleluya, salió afuera, contempló el lindo amanecer, cuando de pronto viene uno de los criados y le dice, oye, dice, estaban las camellas, los asnos, las ovejas, y de pronto vinieron los sabeos y se llevaron absolutamente todo, no dejaron ni las crías de mala calidad, arrasaron y se llevaron todo. Y dice que aún estaba aquel hablando cuando viene otro y le dice, ¿sabes qué? Estaban tus hijos todos en la casa celebrando el cumpleaños de alguien, cuando de pronto vino un viento recio y la casa cayó sobre ellos y fallecieron todos inmediatamente. Y estaba aquel hablando cuando llegó el otro. Entonces cuando el enemigo, gloria a Jesús, miró, ¿verdad? Probablemente él esperaba que Job levantara sus manos al cielo y dijera, Señor, pero ¿por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? ¿Qué acaso no oro? ¿Qué acaso no ayuno? ¿Qué acaso no hago el servicio a ti lo mejor que puedo? Hermano, en vez de mirar Satanás que Job renegara, que se quejara, hermanos, Job agachó su mirada y en una oración reverente, en una exclamación reverente dijo, Jehová dio, Jehová quitó, igualmente sea el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Y luego dice la Biblia, y en todo esto no pecó Job. Aleluya. Amén, hermano. Mucha gente cuando pasa por una, y bueno, ¿y para qué no? Pues que no hay un Dios, y que no, hermano, Dios existe, gloria a Jesús. Muy bien, hermanos, dice la palabra pues en el verso siguiente, dice, cuando ya vino de nuevo Satanás que llegó con los hijos de Dios una segunda vez, y luego le dice, ¿ya viste a Job? Que no hizo lo que tú pensabas que iba a hacer. No, dice, pues todavía le queda su salud, hermano, y dice la palabra que Dios le dio permiso, ve y enférmalo, dijo, nada más no toque su alma. Aleluya. Entonces Satanás regresó y dice que le puso aquella terrible enfermedad, aquella tiña, dice la palabra. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, ¿cuántas veces el enemigo no ha logrado que los seres humanos blasfemen contra Dios y se quejen? Aleluya. Hermano, cuando el apóstol Pedro, en el capítulo 22, verso 31 en adelante, dice la palabra que Satanás un día fue y le dijo,
le pidió permiso al Señor. Le dijo, oye, dijo, este muchacho, ¿verdad? Como que se cree mucho. Él dice que acá y que allá, y que él te va a defender. Entonces dice la Biblia que habló el Señor Jesucristo con Pedro y le dijo, Pedro, quiero decirte algo. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero luego le dice otra cosa, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, hermanos, con aquella advertencia que Jesús le había hecho, igualmente Pedro no entendió lo que el Señor le quiso decir. Pero luego al final de aquello le dice Jesús, pero una vez que tú hayas salido de las tribulaciones y de las pruebas que Satanás va a hacer, porque él me ha pedido permiso, y yo se lo he dado solamente lo que he rogado, que tu fe no te vaya a fallar. Entonces, hermano, eso es lo importante, que en medio del dolor, que en medio de la angustia, que en medio del problema, que en medio de la enfermedad, que en medio de la situación, por mala que ésta sea, hermano, esa ha sido siempre mi confianza en Dios, hermano, porque ¿quién es el que no flaquea? ¿Quién es el que no llega a tener dudas? ¿Quién es el que en algún momento no llega a pensar y de veras existirá Dios? Hermano, pero mi confianza y la confianza de todos debe ser esa, que Jesús ha rogado que nuestra fe no falte. Hermano, porque una vez que se acaba la fe, se acabó todo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el mensaje, acuérdense que se titula Gozo al final de la prueba. Cuando Satanás vino, gloria al Señor Jesucristo, y zarandeó, hermanos, la vida de Job, dice la palabra que vino Satanás y le quitó todo, hermano, le puso aquella enfermedad, y en algún momento, gloria al Señor Jesucristo, él pensó, verdad, que Dios lo había abandonado. Pero, hermanos, muchas veces nunca nos imaginamos que Dios le ha dado permiso al enemigo para que nos zarandee, hermano, porque no hay nadie, vuelvo a decir, no hay nadie en el mundo que no luche, hermano. Luchan todos, gloria a Jesús. Así que, hermano, dice la palabra de Dios que cuando José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, primero fue depositado en una cisterna y luego fue vendido a unos mercaderes, a unos arrieros, y luego los mercaderes fueron y lo vendieron a Potifar, el servidor del faraón. Hermano, fue un tiempo de tribulación, de angustia, porque José también, al igual que Job, estaba disfrutando de la cobertura paternal, aunque de los hermanos no la tenía. Pero Job, hermanos, tenía la manera de criar a ese hijo porque había sido el hijo menor. Y lo que quiero, ¿verdad?, que conectemos lo que el Señor le dijo a Pedro: pero tú, una vez vuelto, una vez que hayas pasado por la prueba, una vez que hayas superado el dolor y todo lo que te va a venir, todo eso que te sirva para que confirmes a tus hermanos, para que los ayudes, a aquellos que estén batallando. Hermano, entonces después de los años, porque fueron bastantes años, aproximadamente unos 13 o 14 años, en lo que duró el tiempo de la angustia de José, ¿verdad, hermano? Cuando ya salió de la cárcel, después de un tiempo que el gobernador, que el faraón lo puso como administrador en la nación entera de Egipto, hermanos, dice que los hermanos vinieron. Entonces José, hermanos, proveyó lo que Dios le había dado a él, dice que lo compartió con ellos, hermanos. Y a veces en nosotros sucede lo contrario. Una vez que nosotros hemos superado la prueba, una vez que nosotros hemos superado la lucha, en vez de ser eficaces y eficientes para poder ayudar a otros, como que nos volvemos hostiles, como que nos volvemos incomprensibles, como que vemos a la persona, ¿verdad?, como lo vieron a Job, sus amigos. No, tú tienes que escudriñar tu corazón, hermano. Pero lo que Pedro le recibió de Jesús, una vez que hayas superado la situación por la que vas a pasar, entonces ven y ayuda a tus hermanos. Amén, hermano. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, les dice: hermanos, tengan cuidado cómo hacen las cosas,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, les dice, ustedes que son más espirituales, ayúdenlo a que se restaure. Amén. No, cuando alguien está batallando, que está luchando, no lo pongan al borde del precipicio y lo arrojen para que se pierda para siempre. No. Hermano, lo que realmente le dijo el Señor a Pedro, una vez que hayas vuelto, una vez que hayas salido de allí, confirma a tus hermanos. Lo que realmente el Señor le dijo a Pedro, ayúdalos a que se levanten, ayúdalos a que superen cualquier situación por la que estén pasando. Gloria a Jesús. Hermano, dice, hay una historia que también leí hace muchos años de una mujer que perdió a su hijo. Entonces había en cierto lugar de la República China, había un filósofo. Ya ven que los chinos pues no solamente hacen lo mein y comida china, no, también siempre han tenido el prestigio, el privilegio de ser hombres sabios y entendidos. Entonces esta mujer, en medio de su dolor, fue con este filósofo chino, con este pensador, y le dijo, Señor, mira, estoy pasando por esta pena tan terrible, acabo de perder a mi hijo. Y le dijo, por favor, con tu sabiduría, le dijo la mujer a aquel hombre, consuela mi pena, que no encuentro alivio a mi queja, me siento tan mal, mi corazón está destrozado, está herido, porque he perdido a mi hijo. Entonces aquel hombre sabio, como siempre, le dijo, está bien, dijo, te voy a dar la solución para que consueles tu pena. Le dijo, ve, y en todos los hogares que tú sepas donde ha pasado una desgracia, ve y tráeme de allí una hoja de la planta que tú encuentres, la que sea. Y cuando tú me traigas esa, pero ve en todos los hogares donde tú sepas que ha pasado una desgracia. Entonces la mujer fue por diferentes lugares, hermano, y cuando después de un tiempo que regresó con el anciano filósofo, le dijo, ¿me trajiste lo que te pedí? Le dijo, no, Señor, no te traje lo que me pediste, pero en todos los hogares donde fui ayuda y consuelo para los que estaban pasando por un momento difícil. Amén. Entonces, hermano, lo que dice la Biblia, que la lucha produce paciencia y la paciencia prueba y la paciencia edifica. El dolor, hermano, por eso dice la palabra de Dios, que cuando una vez que hayamos salido de todo esto, lo que hemos vivido debe servir para ayudar. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Una vez que tú vuelvas, una vez que salgas del momento por el que Satanás te va a llevar, una vez que vuelvas de ahí, ayuda a tus hermanos. Hermano, pero muchas veces, hermanos, nos volvemos insensibles. No sé si me doy a entender, ¿verdad? A veces nos volvemos hostiles. ¿Ya viste la hermana por la que no, si le está pasando por eso? Yo ya sabía. Y eso es poco para lo que le espera. No, hermanos. Nosotros deben nuestros corazones, hermano, cuando Jesús dijo, si supieran ustedes lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, el texto que leía mi esposa decía, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, hay alguien que necesita un abrazo, que necesita una palabra de consuelo. Amén. Hermano, que necesita cuando menos que alguien le diga, hermano, Dios está contigo. Mira, fulano pasó y míralo cómo ahora está feliz. Muy bien, hermano, entonces las cosas que nos suceden no suceden solamente por producto de la casualidad. Imagínense ustedes la escena, contemple aquí en este lado, mire, allí ve a Job sentado, ¿verdad? No está sentado en una cómoda silla, en un asiento reclinable, hermano, está sentado sobre un montón de ceniza. Imagínenselo usted ¿verdad? Cuando llega a su casa en un Rolls Royce, en un carro, ¿verdad? Esos que le pisaba el acelerador para que lo escucharan, que había llegado ese zumbido fuerte. Hermano, ya no es aquel hombre, ¿verdad? Con tejana, con botas. Bueno, imagínenselo como usted quiera.
Ahora mírelo ahí, esa escena, sentado sobre un montón de ceniza, agarrando ceniza y poniéndole en su cuerpo y luego rascándose. Imagínense a sus amigos, hermanos en derredor de él. Gloria a Jesús. Y dice la palabra, bueno, hablando 15, 16 de los versículos, capítulo 19, dice: los criados y las criadas de su casa ya no lo escuchaban. Qué tremendo, ¿no? Cuando usted, a veces no lo oyen a uno ni los hijos, ¿verdad? Oye, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y el muchacho en el teléfono, ¿verdad? Y todavía oyen que se toman, que me des agua, y lo ignoran. Imagínense si a veces los muchachos no lo oyen a uno. Pues los criados, dice la Biblia, los criados de su casa ya no lo escuchaban, ni le responden ni le obedecen aunque le suplique, dice Job en los versos 15 y 16. Hermano, la enfermedad que ahora Job tiene, es la enfermedad que sufre, le ha vuelto fétido, y el aliento de su boca ya no era aquella boca, hermano, que se la cepillaba, ¿verdad? Y la enjuagaba con enjuague bucal, hermano. Y dice: ni la mujer ni sus hermanos consienten en acercarse a él. ¡Wow! Paz de Cristo. ¡Aleluya! Y usted, hermano, lo ve solitario. Aquel hombre que cuando su casa estaba rodeada, había bullicio, había algarabía, había, hermanos, felicidad, había música. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, había aquel entusiasmo y comida, había mesas de comida, había manjares de todo tipo, había bebidas, hermano. Ahora aquel hombre solitario. Y dice el verso 18: los jovenzuelos o los muchachos se burlan de él. Hermanos, sus íntimos amigos se vuelven ahora contra él. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Cuando usted tiene los amigos, lo visitan, no necesariamente para pedirle dinero, ¿verdad? Y le llaman y le dicen: ¿cuándo nos echamos una carnita asada? Y luego le dicen: tú pones la carne y el asador, y yo nomás llego ahí. ¿Verdad? De Cristo. ¿Verdad que sí sucede así? Gloria a Dios. Oiga, pero resulta difícil imaginar la terrible soledad en la que Job se debate ahora en medio de su enfermedad y su dolor. Porque dicen por ahí, ¿verdad?, que en la cárcel y en la cama se conocen los verdaderos amigos. Amén. Y yo creo que todos tenemos experiencias tales. No, hombre, cuando se te ofrezca, tú nomás di: mira, están abiertas las puertas de aquí de mi casa, los días que quieras. No tienes que poner, aquí ven. Pero un día que sabe que lo desocuparon, que lo corrieron: oye, fíjate que estoy buscando casa. No, pues estoy ocupado, fíjate que estoy lleno, no hay lugar. Paz de Cristo, ¿verdad que lo hemos experimentado? Aleluya. En realidad, el trato que recibe de quienes habrían de aliviarle y consolarle es 100 veces peor que la más terrible de las soledades. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ya para ir terminando, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar también por momentos de soledad y de tristeza. No hay nadie sobre la tierra, hermano. No hay nadie. Salomón mismo, hermanos, él cuando escribe el libro de Proverbios, él da lugar a su queja. El hombre más rico que en ese tiempo existió sobre la tierra, hermano. Pero gloria a Jesús, para poder llegar al Calvario, él sintió que su mismo Padre lo había abandonado, que lo había dejado. Amén. Y él mismo lo expresó, hermanos, a voz en cuello, estando clavado en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos dicho expresiones tales nosotros, hermano? Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llegar a ser el gran apóstol a los gentiles. Jacob tuvo que sufrir terriblemente en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel. Aleluya, hermano. Dice el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermano,
Cuando dice la palabra que él le dijo al Señor: Señor, yo quiero que me quites este impedimento, este problema, este aguijón que tengo en mi carne. Entonces Pablo escribe y dice: yo le he pedido a Dios 3 veces. 3 veces le he pedido que me quite este problema. Y la respuesta del Señor siempre ha sido la misma. Aleluya, le dice: cuando eres débil, cuando eres flaco, entonces eres más fuerte. Y Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, el poder de Dios, hermanos, no se perfecciona en la grandeza del ser humano, sino en la debilidad. Les dije que el título de la enseñanza, hermanos, es gozo al final de las pruebas. Quiero que vayamos a Job capítulo 42. Job capítulo 42. Acuérdense lo que les mencioné, hermanos, aquellos que nos están oyendo, a través de la transmisión, ¿verdad? Yo quisiera, allí cuando vemos los mensajes, allí el Facebook, ¿verdad? O el lugar donde está el mensaje, allí dice cuántas veces lo abren y nomás lo empiezan a ver, y luego ahí dice que lo adelanta, ¿no? No lo adelanten el mensaje, véanlo hasta el final. Amén, ¿verdad? Pues sí, allí el teléfono le dice a uno las acciones, ¿verdad?, que la persona toma en cuanto al mensaje. Hermanos, acuérdense que les dije que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, una vez que hayas salido del problema en el cual Satanás me ha pedido que te va a zarandear, hermano, y entienda, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos el trigo, ¿verdad? Los hermanos Ángeles sí conocen el trigo, ¿verdad? Que en esos trigales ahí en Guanajuato, ¿verdad? Cuando el viento lo dobla hasta mero abajo, pero una vez que pasa la ventisca, hermanos, el trigo se vuelve a enderezar. Amén. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro: el Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, te va a doblar hasta abajo, pero una vez que te hayas levantado, cuando regreses, confirma a tus hermanos, no los vayas a ver ni los vayas a acusar. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en Job capítulo 42 y versículo número 7, si me acompañan. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Se diga cómo Dios mira todas las cosas. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fíjese bien lo que la Biblia está diciendo. Nosotros siempre debemos hablar con rectitud, hermano, que cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sea una realidad. Que cuando decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que cuando recitamos el Salmo 91, que aunque ande, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, que cuando se llegue el momento de la dificultad, realmente podamos vivir lo que decimos. Y dice la Biblia en el verso 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad zoaita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Wow. Pero ¿cuál fue la fórmula? Hermano, que Jehová nunca renegó de la prueba y de la dificultad por la cual él estaba pasando. Dice la Biblia: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová
había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Verso 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemaima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Aleluya. Entonces, hermanos, una vez que regresó Job del estado crítico y difícil, hermanos, Jehová le dio 7 veces más. Entonces, hermanos, es muy importante la actitud nuestra. Amén. Yo sé que a veces, hermano, como dije hace un rato, el cielo se vuelve oscuro como de bronce, que usted ora, hermano, pero hay que seguir orando. Cuando termino con esto, cuando el criado de Elías, cuando fue la primera vez y le preguntó a Elías, ¿qué ves? Y le dijo el criado, nada. Le dijo, ve otra vez, pero fíjese bien, Elías le dijo, ve hacia el mar. No le dijo, mira en cualquier dirección a donde tú quieras. Entonces fue la segunda vez, y probablemente le quiso decir, Elías, ya te dije que no veo nada, hombre. Ya te dije que no hay nada. Pero bueno, yo me imagino que la 7ª fue hasta de mala gana, hermano. Hay veces que las cosas se vuelven así, gloria a Jesús, pero siempre hay que tener confianza en Dios. Y cuando fue la 7ª vez y regresó y le preguntó a Elías, ¿qué ves? Le dijo el criado, veo una nubecilla del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías le dijo, rápido desciende del monte y ve y dile a Acab que unja su carro y que salga corriendo, porque una gran lluvia se acerca. Hermano, el tiempo de la bendición va a llegar. El tiempo de la bendición, y aunque no digan amén, va a llegar. Gloria a Dios, aleluya. Y no dicen amén, va a llegar. Solamente hay que esperar un poco, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y así será. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, hemos de tener gozo y alegría en diferentes situaciones, porque dice el apóstol Pedro que las pruebas y los problemas de todos se van repitiendo en los hermanos en todo el mundo. No hay nadie, hermano, no hay nadie. Usted puede preguntar, oye, ¿tú has tenido problemas? Y nadie le dice, no, hombre, yo siempre he vivido feliz, siempre he tenido. No. Siempre va a haber alguien que, hermano, va a haber un joven que le diga, no, pues yo estoy pasando por esto, pero hermano, Dios es el mismo Dios que le respondió a Job, es el mismo Dios que sigue existiendo ahora. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor, hermanos, que Él vive por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie y en esta tarde, hermanos, vamos a adorar a Dios. Yo no sé cuál es el problema que usted está viviendo, no sé cuál es el momento difícil por el que usted está pasando, pero si hay una dificultad en su vida, si hay una situación a la cual usted no ha hallado solución, hermano, yo le quiero decir en esta hora, Dios es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amado Padre, tu palabra nos dice que en tu cuerpo en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades y nos curaste de todas nuestras dolencias. Padre amado, en este momento oro en el nombre de Jesucristo por todos aquellos que están batallando con alguna situación, con algún problema. Oro, mi Señor, en el nombre de Jesucristo por aquellos que están luchando por la juventud, que a veces tienen corazones heridos y lastimados, por aquellos padres que se sienten despreciados, abrumados por la conducta de sus hijos, por aquellos matrimonios que están batallando y están luchando por diferentes situaciones familiares.
Pero también oro, mi Señor, por aquellos hogares que los ha visitado la enfermedad, por aquellos lugares, Señor, donde hay tantas situaciones complicadas y difíciles, Padre amado. Yo sé que tú eres el mismo, yo sé que tú no has cambiado, yo sé que tú eres el Santo y el Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús yo te pido por todas estas vidas, mi Jesús, que las guardes siempre continua bajo el hueco de tu santa y de tu bendita mano, porque tú eres el Santo y el Todopoderoso, y en tus manos, Señor, están nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, todo para tu honra y para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, vamos a cantar un himno, por favor, así, a capela.